Muy bien, hermanos, pues vamos ahora a tener el estudio de la tarde, el estudio sobre el catecismo mayor de Westminster. Continuamos entonces, ¿no?, con las doctrinas de la salvación. Hemos estado considerando justificación, santificación. Y bien, vamos a considerar en esta tarde la pregunta 79, un tema también, no sé si lo habéis podido avanzar antes de la reunión. También, pues, voy a decir controversial, pero es ciertamente una de las fundamentales diferencias entre la fe reformada, juntamente con respecto a otras ramas, podemos decir así, ¿no?, del cristianismo, que atacan esta doctrina, esta enseñanza. ¿A qué me refiero? Pues a la doctrina de la perseverancia en la gracia, de la perseverancia en el estado de la gracia, también conocida pues como la perseverancia de los santos, ¿no? Entonces digo que esto es un punto fundamental, porque, a ver, todos, comenzando por la rama papista, ¿no?, con su anticristo a la cabeza, pues están diciendo que la salvación de alguien que realmente la haya recibido se puede perder. Tras ellos, ya en el siglo XVI, XVII, los liberales de aquella época, como que eran los llamados socianos, ¿no?, que más o menos venían a predicar un evangelio social, ¿no?, que te salva siendo un buen ciudadano, muy tolerante y muy ilustrado. Por supuesto, los arminianos, juntamente con los metodistas, y bueno, hasta llegar a nuestros días, ¿no?, toda la derivación de los pentecostales y carismáticos, juntamente también, pues, ¿qué vamos a decir? Los luteranos, incluso también, los ortodoxos, los orientales, ¿no?, los orientales de Grecia o de Rusia, ¿no?, las palabras que tienen los popes, todos nos vienen a decir que la salvación se puede perder. Pero entonces, la cuestión es, como siempre, comenzar por clarificar las palabras, ¿no?, para saber de qué estamos hablando. Pero antes que nada, vamos a leer la pregunta y la respuesta, que es lo que nos va a servir un poco de introducción en el tema, que es la pregunta 79 del Catecismo Mayor de Westminster, que dice: ¿pueden los creyentes, por razón de sus imperfecciones, por las muchas tentaciones con las que son asaltados, caer en el estado de gracia? Vemos, esta es la continuación de la santificación imperfecta, ¿no?, que la carne se enfrenta al espíritu y somos presa también de muchas tentaciones y a veces también de caídas en pecado. Ahí está, pues, caso paradigmático, David, ¿no?, Salomón, ¿no?, pero Abraham incluso, ¿no?, no tuvo un comportamiento muy heroico con su mujer, ¿no?, ofreciéndola a Abimelech y ofreciéndola a Faraón, ¿no?, por salvar el pellejo, ¿no?, y eso que había recibido ya las promesas de Dios. Entonces, incluso el padre de la fe tuvo caídas, ¿no? Bueno, pues entonces dice caer del estado de gracia. Ya vamos después a intentar definir las cosas, ¿no? Pero por continuar, vamos ahora a la respuesta, que dice: los verdaderos creyentes, por razón del amor inmutable de Dios, su decreto y pacto para darles perseverancia, de su unión inseparable con Cristo, de la intercesión continua de Este por ellos, y del Espíritu y simiente de Dios que mora en ellos,
no pueden caer ni total ni finalmente del estado de gracia, sino que serán guardados por el poder de Dios por medio de la fe para salvación. Bien, pues decíamos que es importante comenzar por aclarar bien qué significan las palabras, ¿no? ¿Qué significan las palabras? La perseverancia en la gracia o en el estado de gracia, ¿no? En nuestra cultura católica romana incluso se ha perdurado esta expresión, ¿no? El estado de gracia. Se utiliza sobre todo en retransmisiones deportivas, ¿no? El futbolista tal está en estado de gracia, ha marcado 5 goles en los últimos 3 partidos, ¿no? Bueno, es una tontería, pero para decir que es también tratado esto o ha, digamos, formado parte de la cultura, ¿no? ¿Qué es entonces lo que la gente entiende por estado de gracia? ¿Qué es a lo que nos referimos nosotros o lo que la palabra de Dios se refiere cuando hablamos de perseverar en la gracia? Entonces ya hemos estado viendo en las preguntas y las respuestas del catecismo en todas las gracias o los beneficios de la salvación, que estos beneficios de la salvación Dios los da a los elegidos y solo a los elegidos, a los que Dios ha elegido y ha predestinado. Entonces a estos les da el Señor pues tanto el llamamiento eficaz, con la fe que salva, la adopción como hijos, la justificación y la santificación, y es una gracia eficaz y es una gracia realmente salvífica, es decir, que realmente salva. Y que es solamente de los elegidos, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Estamos hablando de la gracia eficaz y de salvación, porque, por ejemplo, el catecismo romano no entiende así la gracia. Entiende que el que se salva y el que se pierde han recibido exactamente la misma gracia, y podemos decir igual incluso la misma cantidad de gracia. Y esto de la cantidad de gracia pues es algo parecido, es algo que tiene su sentido, porque ellos hablan de gracia creada. Es decir, que cuando recibes el bautismo, ¿no? Los niños de pequeño, por ejemplo, o si uno lo recibe de mayor, pues de mayor, ¿no? Se le crea en el alma un depósito de gracia, ¿no? Una cantidad de gracia disponible para él, ¿no? No, es así. Entonces, es igual para todos, porque ellos son muy, entre comillas, igualitarios, ¿no? Si no es así, ellos dicen, pues entonces Dios es injusto porque trata a uno no igual a otro, ¿no? Bueno, pues esa es la cuestión, que lo que nosotros llamamos como gracia no es lo que ellos llaman como gracia, porque nosotros llamamos como gracia la obra personal y directa de Dios en el alma por su Espíritu Santo y su palabra, obrando realmente la salvación en él. Porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2. El que comenzó en vosotros la buena obra la continuará hasta el día de Jesucristo. Entonces esta es la cuestión. Entonces el estado de gracia, cuando estamos aquí hablando, no es el que ha sido bautizado de pequeño. Dejando aparte el valor del bautismo de pequeño y pues lo que él representa y lo que él transmite y la gracia que puede venir a través de él. Dejando aparte esto, no estamos hablando de la gracia del bautismo, como lo entiende la Iglesia Católica Romana, sino estamos hablando
del estado de la gracia es estar en el estado de la salvación. Y no una salvación hipotética, no una salvación, vamos a hacer aquí una prueba, ¿no? ¿Quién estuvo, digamos, en pruebas? Adán, en el pacto de la gracia, ¿verdad? Estuvo en un estado probatorio, porque él lo podía guardar, pero el problema es que después de la caída de Adán, la figura de Adán es irrepetible, y entonces, una vez más, ¿no? Volviendo al catolicismo, al papismo, ¿no? El bautismo no te pone, digamos, en la misma situación que Adán, es lo que ellos piensan, ¿no? Te borra completamente el pecado original y eres como Adán, para guardar como Adán, pues todo lo que Dios ha mandado. Bueno, pues esta es la cuestión. Estamos hablando verdaderamente de gracia de salvación. Entonces estamos hablando de suponer que alguien que verdaderamente tiene esta obra especial de Dios en él, para los elegidos, que es propia de los elegidos y exclusivamente de los elegidos, pues va a perderse. Entonces esto es una cosa para ir despejando también posibles otros errores. Cuando decimos de que hablamos de la perseverancia en la gracia, no estamos diciendo que, por ejemplo, los creyentes pues pueden caer en pecados graves, ¿no? Como cayó David y Salomón, y que esto pues les pueda volver en importantes, grandes disciplinas del Señor. Lo vemos en la Biblia y creo que también podemos decir por experiencia, ¿no? Que hemos visto esto, si tenemos unos cuantos años en el Señor. Los creyentes, no digo que esté permitido, pero de hecho pueden, comillas, caer, de hecho caen, ¿no? Y Dios pues les puede disciplinar. En 1 Corintios capítulo 11 dice que algunos duermen, es decir, algunos han fallecido por la disciplina del Señor. Entonces, bueno, no estamos diciendo esto. Se puede dar el caso, pero decimos que si la doctrina de la perseverancia en la gracia es que, a pesar de estas caídas, los verdaderos creyentes van a perseverar hasta el fin en la fe. Van a llegar hasta el final, ¿no? Como dice Jesucristo en Mateo capítulo 10, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces va a perseverar hasta el final en la fe, a pesar de esas caídas. Por supuesto, esto de la perseverancia en la fe no significa, pues entonces tú crees, eres elegido y entonces nada, puedes hacer lo que quieras porque vas a perseverar, ¿no? De una manera o de otra, ¿no? Porque perseverar en la gracia significa la justificación, que va unida, hemos visto, a la santificación del cual el primer movimiento es el arrepentimiento para vida, y después está siguiendo a esa mortificación del pecado nuestro, de nuestra carne, y esa nueva vida en Cristo, de obediencia, por gratitud a Él, por amor a Él. Entonces, ¿qué es esto de decir, no, mira, tú puedes hacer lo que quieras y vas a ser salvo? No, es que eso no es comprender verdaderamente la gracia, eso no es la salvación. Verdaderamente vas a perseverar porque también estás en ese camino, ¿no? de fe y de obediencia al Señor. Y bien, pues entonces, esta es la cuestión. De santos en la Escritura tenemos muchos, ¿no? Hebreos 11. La lista de los santos del Antiguo Testamento, ¿no? Y del Nuevo Testamento, que vamos a decir a todos los apóstoles. Bien, porque me digan un solo ejemplo en la Biblia. Un solo ejemplo de alguien que haya sido salvo y que se haya perdido. Así a ojo de buena pluma, que la Biblia diga él ha sido salvo y ha acabado en el infierno, pobre. ¿Hay alguno que diga la Biblia que un santo verdaderamente
un personaje de la Biblia. Judas, evidentemente, estuvo en la compañía de los apóstoles. Pero se nos dice de Judas que él había sido salvo. Él fue predestinado para esto, se nos dice, ¿verdad? Tenemos la profecía del Salmo. ¿Qué Salmo es? ¿Puede decir ahora, si de pronto está profetizado acerca de él? Evidentemente que estuvo cerca de Jesús, evidentemente que esto fue también una muestra de gracia para con él, de misericordia para con él, pero esto no afectó su raíz de su corazón y de su alma. Lo mismo de Saúl. De hecho, si miramos con atención la historia de Saúl, vemos que desde el mismo inicio vemos los pecados que se va a reproducir en el capítulo 15 y que va a continuar pues, hasta su fin. Nadie puede decir que en la Escritura un verdadero salvo se ha perdido. Pero bueno, vamos a verlo, vamos a mirar entonces las razones o las pruebas que nos da esta respuesta, que son, creo, son 6 o 7, juntamente con sus textos bíblicos, ¿no? Entonces, las razones por las cuales no puede ser así, porque la Biblia no se contradice, porque todo lo que enseña la Biblia es el mismo conjunto de verdad, ¿no? Entonces dicen los verdaderos creyentes por razón del amor inmutable de Dios. Entonces vemos, esto parte del amor de Dios, pero el amor de Dios, dice, es inmutable. Dios mismo es inmutable, Dios no cambia. Y el amor de Dios, por lo tanto, es inmutable como Él es. En Jeremías capítulo 31, versículo 3, Jeremías 31, 3, ahí leemos: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Qué declaración más excelente, ¿verdad? Porque Él ama con amor eterno, entonces Él prolonga la misericordia. Esto es lo que Él hace a todos los elegidos, a todos los que Él les hace herederos de la gracia. Entonces, primera razón, por el amor inmutable de Dios. Dios no comienza a amar cuando nosotros creemos, ¿no? El amor de Dios es primero, por eso nosotros amamos a Él, nos dice en el 1 de Juan capítulo 4. Entonces, el amor de Dios es inmutable, no está basado en nuestras reacciones, produce nuestras reacciones de amor a Él. Bien, entonces, primeramente, está basado en el ser mismo de Dios. Él es inmutable y Él ama. Segundo, sus obras. Primera obra es su decreto eterno, su decreto y pacto para darles perseverancia. Y tenemos tres textos: 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 19. El decreto de Dios, entonces ya estamos aquí hablando de elección y predestinación. 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 19, que seguramente es el texto: conoce Dios a los que son suyos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Señor a los que son suyos. Son suyos, son de Él, son su propiedad. Por su conocimiento, por su pacto también eterno. Vemos aquí Hebreos capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz, que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. La sangre del pacto eterno, el pacto de la redención, el consejo de la redención entre el Padre y el Hijo, principalmente, también el Espíritu Santo, que también pues,
vendría en el tiempo al corazón de los elegidos para aplicarle toda la salvación del Hijo. Es un decreto eterno. Y es un decreto eterno. Vemos a 2 Samuel, capítulo 23, versículo 5 también, en el Antiguo Testamento. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 5. No es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Está hablando del pacto de David. Sabemos que nuestros hermanos los bautistas, sobre todo aquellos que se dicen reformados, ¿no? Dicen, no, es que el pacto de David no tiene nada que ver porque fue como una casa, pero vemos, el pacto de David es también un ejemplo de cómo Dios hace los pactos, ¿no?, con los creyentes y su descendencia. Y por otra parte, ese pacto, lo vemos, es aquí eterno. Entonces, bueno, como leemos entonces que ha hecho conmigo pacto perpetuo, he ordenado en todas las cosas y será guardado. Vale, pues entonces está centrado, basado en la persona, en el ser de Dios, su amor inmutable, en su decreto para darles perseverancia, y después dice de su unión inseparable con Cristo. Imaginémonos que uno realmente está unido a Cristo como miembro de su cuerpo y ras, al final se pierde, se le amputa la mano a Cristo o el pie. ¿Tiene esto realmente sentido? Que miembros de su cuerpo místico se vayan a perder, unidos verdaderamente a Cristo, unidos a la vid verdadera y que dan fruto, como dice Juan capítulo 15, dan fruto y pues al final se pierden. Que hay vides que están o ramas que están injertadas, sí, son cortadas, ahí dice en Juan capítulo 15, pero son las que no dan fruto, ¿no? Bien, pues entonces de la unión inseparable de Cristo, y vemos aquí en 1 Corintios capítulo 1, versículos 8 y 9. 1 Corintios 1, versículos 8 y 9. Quien también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de nuestro Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios. Fiel es Dios para confirmar para el día de nuestro Señor Jesucristo, para que en ese día seamos irreprensibles. Y veamos, esto no es algo aleatorio, no es algo que puede ser, que puede no ser, ¿no? Es como cuando uno tira la lotería, ¿no? Voy a probar a ver si me toca, ¿no? Pues fijémonos, es pensar así de Dios, que Dios realmente quiere confirmar para que seamos irreprensibles, y oye, porque el hombre no ha querido, pues él no puede hacer nada. Aunque a veces eso se presenta de una manera pues muy educada, ¿no? Dice, no, mira, es que si tú no colaboras, él no te va a forzar, ¿no? Es la manera de hablar de los arminianos, ¿no? Bueno, muy bien, pero de todas maneras estás pensando y estás presentando y hablando de un Dios impotente que no puede hacer nada si el hombre no tiene a bien. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Para empezar hablando de Romanos 9, pero bueno, que Dios tiene misericordia, y que tiene misericordia y quiere endurecer, endurece. Y que Dios ha creado vasos de misericordia y ha creado vasos de ira. Pero bueno, sigamos entonces también con la línea de esta respuesta, no nos vayamos un poco. Y habla también ahora de la intercesión continua de nuestro Señor Jesucristo por ellos. Vamos a leer después de estos dos textos, pero en Juan capítulo 17 se nos dice que Jesús no ora por el mundo,
sino que ora por sus discípulos. No ora por el mundo. Entonces, la gracia eficaz de Jesús, de igual manera, no es para todo el mundo, como el sacrificio de Cristo no es para todo el mundo, sino para su pueblo. Bueno, pues entonces vemos que Él es sumo sacerdote para su pueblo. Y está orando continuamente por ellos. Hebreos capítulo 7, versículo 25, leemos ahí. Hebreos 7, 25. Por el cual, el que tiene el sacerdocio inmutable Cristo, por el cual puede también Él salvar eternamente, hasta lo sumo, a los que por Él se acercan a Dios, dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Él intercede por ellos al Padre. Y el Padre va a dejar de responder la oración del Hijo. Sé que es normal que los papistas hayan hecho pues a todo santo y a todo el ejército de los cielos como intercesores. Si ellos piensan que la intercesión del Hijo no es eficaz, necesita la oración del Hijo de todas las ayudas posibles y por haber, según ellos. Pero en la Biblia no es así. El Padre se deleita en dar aquello que el Hijo le pide. Lucas capítulo 12, versículo 32. No temas, manada pequeña, porque le ha placido a vuestro Padre daros el reino. Y si lo ha dado, lo ha dado. No lo ha dado de prueba o para quitártelo, sino te portas bien. Dices después, y del Espíritu y simiente que Dios mora en ello, y esto es una referencia de 1 de Juan. Hay dos textos en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9, y capítulo 2, versículo 27. 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no comete pecado, porque su simiente, la simiente de Dios, permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Evidentemente, pues esto se tiene que mirar también con lo que dice el capítulo 1, que dice que si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y hacemos a Dios mentiroso. No es que no tengamos pecado, sino que, bueno, pues que no vive en el pecado, no tiene esa naturaleza de pecado, ¿no? Ha habido gracia en él, ¿no? Para que sea una nueva criatura en Cristo, para que haya ese arrepentimiento para la vida, ¿no? Ya, digamos, la semilla de su corazón, de su vida, no es el pecado, ¿no? Es Dios, es su camino, y eso se ve, ¿no? Una vida también de santidad. Bien, pues entonces primera de Juan capítulo 3 versículo 9 y primera de Juan capítulo 2 y versículo 27. Pero la unción, recordemos la simiente en el otro texto, la unción que vosotros habéis recibido de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que así como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, permaneced en él. Entonces esa simiente y esa unción, el Espíritu Santo, permanece en él, entre otras cosas, pues, para que no se desvíen de la mentira y para que sigan siempre la verdad y, como dice Juan 17, sean santificados en la verdad. Tu palabra es verdad. Y después, por último, vemos la conclusión: no pueden caer ni totalmente ni finalmente del estado de gracia, lo cual no significa que no puedan caer en pecados como David, etc., sino que no van a permanecer en esa impenitencia, en esa caída, sino que van a permanecer en el estado de la gracia. Y eso significa, por lo tanto, de la justificación, pero también de la santificación. Y la santificación, por lo tanto, significa también obediencia, nueva obediencia a Dios. Textos que lo prueban: Jeremías 3:20 y Juan 10:28. No,
Jeremías 32:40 y Juan 10:28. Vemos Jeremías 32:40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Si ellos no se apartan de Él, si permanecen por tanto en el estado de la gracia, es porque leemos que le pondré mi temor en el corazón de ellos, y así ellos no se apartan de Dios. Por último, entonces, Juan 10:28. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Podemos leer también el siguiente. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie las arrebatará de la mano del Hijo, nadie las arrebatará de la mano del Padre. Les doy vida eterna, y esa vida eterna no es una vida eterna de prueba, de nuevo, sino que es la vida eterna de los salvos, que no vienen más a condenación, sino que han pasado de muerte a vida. Esa es la cuestión. Sino que dice, ya por último, serán guardados por el poder de Dios por medio de la fe para salvación. Y cita aquí 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 5. 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 5. Vosotros, nuestra segunda de Pedro, 1 de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Sois guardados por el poder de Dios. Sois guardados para perseverar. Vosotros también, como dice 2 de Pedro en el capítulo 1, pues ponéis en toda diligencia en esto mismo, añadiendo vuestra fe y virtud, etcétera, etcétera. Pero eso es también el resultado de la gracia de Dios que obra en nosotros, que produce el querer como la fe. No significa que no queramos nada, no significa que no hagamos nada, sí que lo hagamos, pero con la gracia de Dios que obra en nosotros. Pero, a fin de cuentas, lo principal es esto entonces, lo que nos dice aquí, que el Señor entonces nos guarda para alcanzar esa salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. En Colosenses capítulo 3 nos dice que nuestra vida está escondida con Cristo en los cielos. En Efesios capítulo 1 nos dice que estamos en Cristo y estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, en quien hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual desde antes de la fundación del mundo. Entonces veamos, ¿no?, lo que habla la Biblia acerca del estado de la gracia, de esa salvación, ¿no?, que no es entonces algo común con todos los que puedan haber recibido el bautismo o estar en la iglesia como miembros, por el mero hecho de haber recibido el bautismo o ser miembros de la iglesia, por el mero hecho de ser. Bien, pues entonces esto es lo que nos enseña este artículo, que, bueno, pues sin duda pues, nos suena de algo, y creo que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo, o si no todos, ¿no?, estamos de acuerdo, a pesar de que en el mundo evangélico y en el mundo cristiano en general pues hay esa oposición. ¿Por qué hay esa oposición? Buena pregunta que os hago. ¿Por qué hay esa oposición? ¿Por qué hay esa oposición
a hablar de la salvación de Cristo de esta manera? ¿Veis alguna razón? Sí. Porque los seres humanos siempre queremos formar parte de esa salvación. No queremos darle toda la gloria a Dios. Y nos aferramos a ese paso que se abre. Si no das el primer paso, entonces el Señor es la falta de humildad del ser humano. ¿Lo habéis oído por allí? No, ¿verdad? Os lo digo. Lo que la hermana decía, y dice bien, es que el hombre se aferra a la idea de que él participa, o la idea de que él ha de dar ese primer paso, ¿no? De la gloria, de recibir algo también de la gloria de la salvación, no dar toda la gloria a Dios. No se ha humillado suficientemente, ¿no? Hablábamos esta mañana, ¿no? de humillarse ante Dios. No sé si tenéis más respuestas a esta pregunta o tenéis otras preguntas que queráis hacer. También es la idea de la aparente preocupación de que enseñando esto se descuide la gente del temor de Dios, ¿no? Y entonces derrienda con más facilidad al pecado de manera sutil. Eso, pensando de la mejor manera, es una de las causas que suelen dar para rechazar esta doctrina. Pero como es debido a entender. Y de hecho, dice el hermano que también puede ser por el temor de la gente de decir, bueno, si es así, pues entonces, pues, la gente se va a relajar y va a pecar, porque si es elegido, pues va a ser salvo de todas las maneras, ¿no? Bueno, es una manera de ver las cosas, ¿no? Una manera incorrecta de ver las cosas, porque también se puede ver las cosas de la manera correcta, que si uno no cree, no puede decir, a día de hoy no puede decir que ha sido elegido. Si uno no está obedeciendo a Dios por amor a Él, no puede decir que Él ha sido elegido. Alguien que esté viviendo una vida de pecado no puede decir que ha sido elegido. Es como utilizar el pasaporte americano para probar tu nacionalidad rusa, ¿no? Es una cosa sin sentido, ¿no? Pues si eres verdaderamente americano, utiliza el pasaporte americano. Si eres ruso, el correspondiente. No puedes utilizar ese argumento, ¿no? El de la elección, si tu vida no se corresponde a la de los elegidos. Las promesas que da Dios, ¿no? La da a los herederos de las promesas, ¿no? En Hebreos capítulo 6, ¿no? A los que son herederos de las promesas. Si tu vida no se corresponde a los herederos de la promesa, en cuanto a la fe, en cuanto a la vida, ¿qué puedes arguir tú? ¿Qué puedes decir? No, mira, aquí yo soy elegido, ¿sabes? Elegido sí. Perdón que me ría, son cosas graves, son cosas importantes, pero de verdad que no tiene sentido. Y sin embargo son las cosas que arrastran a los cristianos, ¿no? Digamos, a las iglesias. Sí.
de las personas que se arrepienten en el lecho de muerte, ¿no? Bueno, podemos decir que sí, que se dan estas cosas. Lo vemos en la Biblia, ¿no? Estamos hablando esta mañana del ladrón en la cruz, ¿no? Y Cristo, él dice, de cierto, no como dicen los testigos de Jehová, sino como realmente dice, ¿no? De cierto estarás hoy conmigo en el paraíso, ¿no? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se arrepintió, ¿no? Y creyó en Cristo. Se da. Pero también es cierto que esto es, digamos, peligroso, ¿no? En el sentido de alguien que se le presente el Evangelio, ¿no? En vida y que él diga, bueno, tengo mucho tiempo todavía por delante, ¿no? Ya me plantearé estas cosas después de la jubilación o cuando ya un poco, ya no tenga tantas cosas en la cabeza, ¿no? Y es peligroso porque puede no llegar nunca. Eso uno, ¿no? Y después, el problema es que te puedes endurecer en el pecado. Te puedes endurecer, nadie te puede decir. Por eso dice Hebreos, no, es hoy. Si escucháis hoy la salvación, es hoy que tenéis que creer. Pero bueno, gracias a Dios, gloria a Dios, ¿no? Dios llama y Dios salva también a gente en el lecho de muerte. Pero es algo ahí con mucho cuidado y a manejarlo también con mucho temor de Dios. El tema es no solamente creer, sino realmente seguir la voluntad de Dios. Sí. La persona es una tierra y que por la Ya digo, en condiciones normales, por supuesto, en el caso de un moribundo, bueno, pues pensamos que si realmente se ha arrepentido de su pecado, ¿no? Porque, bueno, pues, es que Dios lo ha llamado a Cristo, ¿no? Gracias, hermano. No sé, ¿alguna pregunta más, comentarios más? No podemos ahora mirar, ¿no? ni adentrarnos en detalle, pero a ver, lo que siempre dicen estos hermanos, bueno, hermano, sí, bueno, aquellos que dicen que la salvación se puede perder, se aferran a textos como Hebreos 6, Hebreos 10, ¿no? Por eso ya acabamos, ¿eh? No, tampoco vamos a ver un exégesis de profundidad, ¿no? Esto no, pero son los textos que habla, que dice en el 6.4, por ejemplo, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolos al vituperio, porque la tierra que embebe el agua, que muchas veces viene sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, más la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana a maldición. Entonces ya digo, no podemos entrar aquí a estar estudiando palabra por palabra y hacer un estudio bíblico de todo, ¿no? En todo caso, lo que se nos dice, dos ideas sobre todo de este texto. Lo que se nos dice del versículo 4 al 6 no está hablando de la gracia salvífica. Está hablando de lo que se dice operaciones comunes del Espíritu, si se quiere decir gracia común, pero no es la gracia salvífica propia de los elegidos. Aquellos que están en la comunión de la Iglesia, pero que no son de la Iglesia, pueden gustar la buena palabra de Dios y de hecho la gustan en el sentido de que algo entienden, algo captan, ¿no? La parábola del sembrador. Entonces son hechos partícipes de esta manera exterior, ¿no?
En todo caso, vemos, ¿no? Esto es una cosa, y la segunda, versículos 7 y 8, lo está explicando. No está aquí hablando de los que dan buen fruto, de la tierra que da buen fruto y que recibe la bendición de Dios. Está hablando de aquellos que no dan fruto, precisamente, de aquellos que están en la iglesia y es que están siempre necesitando que se les vuelva a decir cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios, porque no les llega, no les llega. Le dices aquí y de aquí no pasa, no va más allá. No profundizan, no hay crecimiento espiritual en sus vidas, no se ve mucho interés, no hay una vida transformada. Entonces, son ellos que están en la iglesia, pero realmente no hay ese crecimiento. Y Cristo nos dice en la parábola del trigo y la cizaña que no vayamos a pasar la hoz antes de tiempo. No es a nosotros lo que tenemos que determinar. Tú eres cizaña. Y entonces vemos esta advertencia en general también a estos casos que se pueden dar en la iglesia. De hecho se dan, ¿no? Y se le da entonces esta exhortación. Mira, hermano, ¿no? Haz atención. Aplícate a la salvación, aplícate a Cristo, aplícate a la palabra de Dios. No seas oidor olvidadizo, no seas oidor vano, ¿no? Esa es la cuestión. Y esa es, por cierto, porque tengo bastantes conversaciones con el hermano acerca de los bautistas comillas reformados, ¿no? Que nosotros creemos en la apostasía. Nosotros creemos en la apostasía, que la apostasía es algo. Los bautistas reformados piensan que no puede haber apostasía, porque los únicos que son miembros de la iglesia, que tienen derecho a ser miembros de la iglesia, son los regenerados, según ellos. Y de los regenerados no hay apostasía posible. Entonces, ¿cómo se maneja, cómo se explican estos textos? Estos y tantos otros, ¿no? Entonces nosotros creemos en la apostasía. Nosotros creemos que Jacob era un hijo del pacto. Pero creemos que Esaú era un hijo del pacto igual. A Jacob amé, a Esaú aborrecí, por supuesto. Jacob verdaderamente era heredero de las promesas. Esaú era hijo de Isaac, heredero de la promesa, pero había sido introducido de niño en el pacto por la promesa presentada en su circuncisión. Y en ese aspecto era igual a Jacob. Lo que pasa es que él estaba falto de la gracia de Dios, falto de la obra de la salvación en él. Pero era miembro de la iglesia visible, que en aquel entonces era la familia de Isaac, ¿no? La descendencia de Abraham, que era la descendencia de él. Igualmente la descendencia de los creyentes. Son hijos del Padre. Y aquellos que, desprovistos de la gracia de Dios, se aparten, son apóstatas. Apóstatas. Pero ahora aquí viene la cuestión. Decimos que está el riesgo de la apostasía. Al mismo tiempo decimos, no es lo mismo ser bautizado, no es lo mismo ser hijo de creyente, no es lo mismo ser miembro de la iglesia que haber recibido realmente la gracia de Dios para salvación. Porque un hijo de creyente, un bautizado, alguien que sea miembro de la iglesia, puede darse el caso que no haya recibido esa gracia de Dios. Hay apostasía. Pero aquel que ha recibido verdaderamente la gracia de Dios para salvación, ese no se pierde. Conoce Dios de los que son suyos. Y esos perseveran en la gracia hasta el fin. Como hemos visto, ¿no? Por todas las razones que hemos visto.
basadas en su amor, en su decreto, en su unión con Cristo, su intercesión por nosotros y la presencia de la simiente y del Espíritu Santo que nos guarda en los caminos de Dios. Porque dice, hermano, que el Señor nos guarde a todos y nos bendiga. Amén.